Escuché su discurso esta mañana y también hemos escuchado al presidente. Parece que la postura de la administración es que realmente nada ha cambiado hoy. Bueno, para ser claros, hoy fue una derrota para el pueblo estadounidense porque al quitarle al presidente Trump la capacidad de ejercer presión instantánea usando la autoridad de la IEPA, el pueblo estadounidense ha sufrido un revés significativo. Piense en esta misma época el año pasado, cuando el presidente Trump impuso aranceles al fentanilo contra México, Canadá y China por los precursores químicos. Y luego vimos un rápido descenso en las muertes por fentanilo. Si eso no es una autoridad de emergencia, entonces ¿qué lo es? El 8 de octubre, cuando el gobierno chino dijo que iba a imponer un control de exportación mundial sobre cualquier producto que tuviera un 0.01% de tierras raras chinas. 24 horas después, el presidente Trump dijo que impondría un arancel del 100% a China si lo hacían. Inmediatamente vinieron a la mesa de negociaciones y pudimos negociar una extensión de un año. Así que en cuanto a la dirección que estamos tomando la seguridad nacional, cómo llegaremos allí con estos acuerdos, nada, los ingresos, nada ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado es que la Corte Suprema le ha quitado poder de negociación al presidente. Pero de alguna manera han hecho que el poder que le queda sea más draconiano, porque estuvieron de acuerdo en que sí tiene derecho a un embargo total. Así que eso es a lo que me refiero cuando digo eso. La postura de la administración parece ser que hoy nada ha cambiado. No es si se usarán aranceles para controlar el fentanilo o el comercio con China, sino cuándo. He estado escuchando lo que has dicho hasta ahora hoy. Presidente, implementará estos aranceles de inmediato, manteniéndolos mediante diversos mecanismos. Puede, vía sección 122, extenderlos por 5 meses e iniciar investigaciones para prorrogarlos bajo otras leyes comerciales. Exactamente. Y la durabilidad de la sección 232, la sección 301 que ya están en vigor, y Comercio y la USTR lanzarán investigaciones adicionales sobre otras deficiencias. Eso tomará 30, 60, 90 días, pero en 3 días el presidente puede imponer los aranceles globales del 10% de la sección 122. Así que en el Tesoro para todo el año 2026 prevemos que no habrá disminución en los ingresos. Pero de nuevo es el poder instantáneo que tiene el presidente. Pero ahora que va a tener que, si quiere negociar con estos países, sí tiene el derecho de decir, puedo embargar todos sus productos. Simplemente no podemos recaudar ni $1 del embargo. ¿Por qué no se hizo eso desde el inicio si ya existía bajo leyes comerciales de 1974 y 1962? ¿Por qué no usar eso en vez de la IEPA? Aunque la Corte Suprema anulara la autoridad bajo la IEPA, ¿por qué no se tomó ese camino desde el día de la liberación? Porque los aranceles de la IEPA fueron hechos a medida para el presidente Trump. Ejercer influencia sobre los países. Creo que la otra cosa que miraremos atrás y pensaremos es que el uso de los aranceles IPA realmente estableció el formato para los países, porque pudimos llevarlos a la mesa muy rápidamente. Está bien, es mucho más claro poder decir, ven y negocia, tenemos un arancel del 45% para usted, ven y negocia. Y ya sabes, bájalos, baja tus aranceles hacia nosotros, tus barreras comerciales no arancelarias, tus subsidios para todo eso. Así que, en lugar de lo que vamos a hacer con el 301, vamos a hacer un 232, vamos a combinar todas estas cosas, porque eso es, en esencia, lo que va a suceder ahora. Volveremos al mismo nivel de aranceles para los países. Simplemente será de una manera menos directa y ligeramente más complicada. De hecho, fue útil poder implementar la IEPA de manera inmediata. Un par de preguntas más sobre las tarifas para que pueda entender qué sucederá a continuación. Usted mencionó que los ingresos no cambiarán para el Tesoro. ¿Y lo recaudado y los $175,000 millones? ¿Prevé tener que realizar reembolsos en Hacienda? Bueno, no voy a adelantarme a lo que decidan los tribunales. Y como dijo el presidente, la Corte Suprema estuvo muy desconcertada con este tema. No dieron ninguna orientación al respecto. Creo que probablemente no sean 175. Creo que probablemente esté más cerca de 130, pero sigue siendo una cantidad considerable. Han remitido el caso de nuevo a un tribunal inferior. Y como dijo Amy Coney Barrett en la audiencia original en la que estuve, esto podría ser un desastre.
Esto podría tomar meses, esto podría tomar años en litigarse y llegar a los pagos. Y si hay un pago, parece que será el máximo ejemplo de subsidio corporativo. Porque lo que no sabes es si un proveedor chino bajó su precio. Así que bajaron su precio debido al arancel. El producto llegó a Estados Unidos. El comprador pagó el arancel, pero en realidad era el mismo precio que antes. Pero van a recibir un reembolso del arancel. Así que es un pago directo al importador, un pago directo al país cuyo comportamiento intentabas controlar. Una más, hablando de comercio internacional y de otros países, una más sobre aranceles. Estos acuerdos comerciales que tú, Jameson Greer y el presidente Trump han negociado, por ejemplo, con el Reino Unido, con la Unión Europea, se lograron en parte utilizando los aranceles como palanca. Y de hecho también los acuerdos de paz para resolver estas guerras. ¿Están esos acuerdos bajo algún tipo de amenaza ahora? ¿Crees que todos respetarán los acuerdos, aunque ahora supuestamente los aranceles han sido anulados por la Corte Suprema? Bueno, nuevamente podemos recurrir a los aranceles 232 y 301, así que creo que todos van a respetar su acuerdo. Y existe la alternativa draconiana que la Corte Suprema reafirmó que el presidente tiene. Él tiene derecho a un embargo total. Puede simplemente cortar relaciones con países o puede cortar líneas completas de productos. No podemos recibir ningún dinero. Así que hago un llamado a todos los países para que respeten sus acuerdos y sigan adelante. Muy bien. Una de las razones por las que está aquí hoy, señor secretario, en Dallas, es que está hablando sobre las cuentas Trump. Usted ha dicho, en lo que respecta a las cuentas Trump, que son la innovación de política más significativa de los tiempos modernos. La llamó la mayor fusión en la historia mundial. Esos son grandes elogios para las cuentas Trump. ¿Qué es lo que las hace tan transformadoras? Bueno, nuevamente, estamos fusionando. Cuando dije que era una gran fusión, me refería a Wall Street y Main Street. El 38% de las familias estadounidenses no tienen ninguna exposición al mercado de valores de EU. Nuestra gran máquina de innovación, la máquina capitalista, la máquina de crecimiento económico. Y lo que proponen las cuentas Trump para los próximos 4 años es que por cada niño que nazca, los padres llenen un formulario, el niño reciba una cuenta, el tesoro deposite $1,000, ese dinero se invierta en un fondo indexado y esté disponible para el niño cuando cumpla 18 años. Durante ese periodo, los padres, empleadores y familiares pueden aportar hasta $1,000. Y también contamos con algunos de nuestros grandes filántropos texanos, Susan y Michael Dell, que están contribuyendo con $6,250 millones a los niños de Estados Unidos a través de las cuentas Trump. Así que cuando llegan a los 18 años, ya tienen un fondo acumulado, con intereses compuestos durante 18 años. Durante 18 años. O sea que a los 18 puedes usarlo como pago inicial para una casa. Puedes usarlo como pago inicial para un auto, para educación, o puedes transferirlo a una cuenta de jubilación más tradicional y dejar que crezca hasta los 60 años. Y eso es una especie de barra con pesas muy interesante junto con el seguro social y luego recibir la suma global. Pero creo que esto va a ser transformador. Y también va a darle a todos una participación en los mercados, en la economía. Buena analogía la de las pesas. Muchos se preocupan con razón por la economía de EU, la brecha de riqueza y los trabajadores. Y honestamente, señor secretario, no regalo cumplidos, pero no temo darlos si son merecidos. Usted ha sido una voz al respecto. Sé que le preocupa el precio de los huevos, de la gasolina, el costo de vida y la vivienda para las clases trabajadora y media en Estados Unidos. Y hay mucha preocupación allá afuera. Sé que hay buenos indicadores. Sé que el Dow superó los 50,000. Sé que el S&P está por encima de 7,000. No son grandes cifras de PIB las que acaban de salir esta mañana para el cuarto trimestre. Pero aún así, a pesar de las buenas señales, hay sufrimiento entre la clase trabajadora. ¿Cómo es que la administración Trump no solo está ayudando a la cima del mercado, sino que está logrando que esa ayuda llegue a las personas que realmente la necesitan? Bueno, creo que mucho de ese sufrimiento es memoria muscular. Por haber sido tan maltratados durante los 4 años de la administración Biden, una inflación del 21.5% para las familias trabajadoras, probablemente en los 30, porque su canasta de bienes y servicios, el alquiler, el seguro, los comestibles, los pagos del auto, probablemente es mucho más alta. Así que lo que estamos viendo, hemos visto aumentos reales
en los salarios todos los meses que el presidente Trump ha estado en el cargo. Así que la inflación está bajando, todavía es demasiado alta, pero se está acercando nuevamente al objetivo de la Reserva Federal. Pero los salarios han crecido más rápido que la inflación y los salarios reales bajaron alrededor de un 3 o 4%, solo con el número del 21.5, olvidando el número del 30, el número de inflación durante la era Biden. Durante el primer mandato del presidente Trump, los trabajadores por hora estuvieron mejor que los trabajadores de supervisión. El 50% inferior de los hogares estadounidenses tuvo un aumento de patrimonio neto mayor que el 10% superior, y creo que estamos volviendo a eso. Así que has dado, como dije y como te he elogiado, lo cual creo que es merecido, una de las mejores explicaciones y defensas de la política económica de la administración Trump. A menudo la has descrito como 3-3-3, 3% de crecimiento del PIB, 3% de déficit, 3 millones de nuevos barriles de petróleo al día. He visto críticas a esto. No se critica la aspiración, sino si se puede lograr. La gran duda es si el déficit federal bajará al 3%. Hoy estamos entre el 5 y el 6%. Y la CBO, que sé que no confías en ella, pero la CBO proyecta que va a aumentar. Y mira, la disciplina fiscal nunca ha sido la memoria muscular del Congreso. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo hacemos para que el déficit llegue al 3%? Bueno, de nuevo, veamos un poco de historia. En 2024, el déficit respecto al PIB fue del 6,9%. El último año de la administración Biden fue el más alto que se había registrado cuando no estábamos en recesión ni en guerra. En 2025 bajó al 5,4%. ¿Cómo logramos eso? Eso se logra restringiendo el gasto y haciendo crecer el denominador. Así que podemos salir de esto creciendo, si no tenemos que... ¿Te preocupa que el PIB del cuarto trimestre fuera del 1 o 1.4%? Sé que son datos ruidosos. Sé que es a corto plazo. ¿Pero eso te preocupa respecto a tu aspiración de crecimiento del PIB? Lo que me preocupa es la disposición de los demócratas a estrellar la economía para hacer un punto ridículo. Así que fue este cierre de gobierno más largo de la historia lo que provocó la caída del cuarto trimestre. Tuvimos un 4.1 en el segundo trimestre, un 4.4 en el tercero y luego esta caída. Habría sido 100 o 200 puntos básicos más alto. La otra cosa que está pasando desapercibida aquí son las grandes depreciaciones de las que hablan las compañías automotrices, debido a los ridículos mandatos de vehículos eléctricos de Biden. Así que tienes esas grandes depreciaciones en las empresas automotrices y eso es un golpe al PIB. Así que... Volviendo al déficit, señor secretario, ¿esto realmente se puede lograr? Admito que tiene una buena política económica que impulsará el PIB pronto. La pregunta es, ¿dejará el Congreso de gastar? ¿Alguna vez conseguirás el Congreso? Y por cierto, ¿podrás hacerlo sin tocar defensa, Medicare y la seguridad social? Nuevamente nosotros podemos, si restringimos el numerador y hacemos crecer el denominador, creo que podemos crecer 3,5% este año, por lo menos, 2026. Añadir 2,2% de inflación, entonces estás en un crecimiento nominal del 5,7%. Y los gastos suben un 2%, un 3% con la inflación. Y crecerás para salir de esto. Comenzarás a doblar la curva hacia abajo. Y podríamos estar en algo con un 3 por delante cuando el presidente deje el cargo. Y Will, para ser sincero, esta es la razón por la que salí de detrás de mi escritorio. Tuve una buena vida en Charleston, Carolina del Sur. Podría estar sentado allí ahora, pero fui a ver al presidente Trump. Y la primera vez que fui a verlo a Mar-a-Lago para hablar sobre unirme al equipo económico, unirme a la campaña, sin que nadie se lo pidiera, me miró por encima del escritorio y me dijo, Scott, ¿cómo vamos a reducir este terrible déficit, esta terrible deuda, sin causar una recesión? Sí, ese es el truco, ¿verdad? ¿Y se puede hacer esto sin una recesión? Creo que sí puede. Y todo lo que estamos haciendo, la política fiscal, la política comercial, la reforma de permisos y la flexibilización de la regulación, la política desregulatoria, es lo que realmente nos permitirá crecer. Porque por eso no sé si Texas fuera un país, cuál sería su PIB, pero aquí tenemos un gran ingreso de capital, una buena política fiscal y una desregulación increíble. Es un gran experimento de laboratorio en ese tipo de economía, ese tipo de regulación, ese tipo de gobernanza. Interesante.
Esto es lo que te sacó de detrás de ese escritorio, en parte para ver cómo salir del déficit en el que estamos y de la deuda actual. Hablemos más sobre lo que hay detrás de ese escritorio. Me fascina tu carrera. Algo que algunos saben, y si no, están a punto de enterarse, es que trabajaste durante mucho tiempo, en 2 periodos diferentes, 15 años para George Soros. Y hay mucha gente mirando. Estoy seguro de que ya sabes, señor secretario, ¿cómo? El secretario trabajó para George Soros. Hay muchas personas, tal vez yo incluido, que tienen muchas dudas sobre este hombre. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que no entendemos sobre George Soros? Bueno, un par de cosas. Mi trabajo para él era trabajar en el lado de las inversiones, nunca en el lado de las fundaciones. Y estos se mantuvieron muy separados. Y para mi primera etapa, el señor Soros se centró en derribar la cortina de hierro y fue de gran ayuda en el colapso de la Unión Soviética. Después de que me fui por primera vez a principios de la década de 2000, no sé qué pasó. Él se enfocó mucho más en la política interna. Él y yo rara vez hablábamos de política. No hemos hablado desde poco después de que el presidente Trump fue elegido en 2016. No han hablado en 10 años. Y te diría que tuvimos una discusión muy intensa. Y la noche electoral de 2016 fue uno de los 3 mejores periodos que he tenido para ganar dinero, porque yo pensaba que el presidente Trump iba a ganar. Y no sé si lo recuerdas, Will, pero la noche electoral de 2016, el mercado se desplomó. El mercado se desplomó. Y esa fue una de las mejores oportunidades de compra de todos los tiempos, porque yo estaba sentado ahí pensando, este es probablemente el presidente más pro-empresarial desde Calvin Coolidge. Y después me enteré de que George Soros, él fue quien estuvo vendiendo en el mercado. Él estaba haciendo que el mercado se desplomara. Perdió varios miles de millones de dólares esa noche. Y yo junto con varios otros ganamos mucho dinero para nuestros inversionistas en las semanas siguientes. Nos quedan un par de minutos juntos, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntar qué significa tener una conversación robusta, no con George Soros, sino con Scott Bessent. Porque tengo entendido que ha habido algunas conversaciones intensas, Elon Musk, Bill Pult. ¿Hay algún punto aquí? Si presiono lo suficiente en esta entrevista, ¿estoy caminando sobre hielo delgado? Mira, soy de un pueblo pequeño en Carolina del Sur y nos gusta mantener las cosas dentro, pero siempre puedes sacarlas afuera. Siempre me dicen, no te metas con Texas, Will, pero yo diría que tampoco te metas con la región baja de Carolina del Sur. Justo. Bien, justo. Una más, no por insistir en el tema, pero una más sobre George Soros. Dijiste que ni de política ni de políticas públicas, pero sí de inversiones. Mi gran duda es, Soros tiene una invitación abierta para venir a pasar 1 hora conmigo aquí en el Will Cain Show. O su hijo, en ese caso, porque solo quiero entender la visión. ¿Cuál es la visión de George Soros para este mundo? Sí, de nuevo, mucha gente me ha preguntado eso. No lo entiendo. Este país ha sido muy bueno con él. Fue como esa joven atleta olímpica de la que hablaba el vicepresidente antes. En el programa anterior, América fue grandiosa con ella. Ella se vendió a China. América fue grandiosa con el señor Soros. Él tiene una visión muy diferente. Y afortunadamente es una que el pueblo estadounidense no comparte. Así es. Pero bueno, sigamos. Si no te importa, solo una más. Y no lo sé. Te he visto abordar esto, pero hemos cruzado la línea de tu cargo público a tu vida privada. Y ya sabes, Gavin Newsom y tú iban y venían en Davos. Él hizo una publicación que creo que muchos consideraron homofóbica. Era una especie de parodia de los verdaderos esposos o esposas de Davos. Mencionó rodilleras. Ya sabes, en una especie de insinuación sexual. Eres el funcionario público abiertamente gay de más alto rango, creo, en la historia de Estados Unidos. Y te apuesto que hay personas viendo esto que no lo saben, que no sabían lo que acabo de decir, porque no eres miembro de la administración Biden. No has sido central en tu currículum. No eres el primero ni se te ha celebrado por ello. Has sido algo secundario, sin importancia para la administración Trump. Me pregunto qué dice eso de ti y de su gobierno. Bueno, es lo que dice sobre el presidente Trump. El presidente Trump creó el gabinete, no por con quién te vas a casa por la noche, no por el color de tu piel, no por tu religión, no por algún antecedente. Lo creó basándose en el mérito. Así que voy a la oficina todos los días sabiendo que fui elegido por mérito.
Y Gavin Newsom, una cosa te diré, si quieres volver al boxeo, ese tipo no puede recibir un golpe. ¿Qué quieres decir? A él le gusta repartir golpes, pero si lo rechazas, se pone completamente nervioso. Hay Y lo que quiero decir es que le ladras y él se queda mandíbula de cristal. mandíbula de cristal y creo que además cerebro lento. Está bien. Bueno, secretario Bessón, ha sido un placer. Aprecio mucho sus 25 minutos hoy. Esperaba esto hace tiempo. Me alegra conocer su visión económica y a usted. Gracias por su tiempo. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.